Hola a todos, sean bienvenidos a esta exposición correspondiente a la primera unidad de la asignatura Operaciones Unitarias. Somos estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, bajo la guía del ingeniero Lluvia Súa. En esta ocasión hablaremos sobre el tema Introducción a las operaciones unitarias, donde abordaremos su definición, su clasificación y su campo de aplicación. A través de esta presentación se busca comprender la importancia de las operaciones unitarias en los procesos industriales y su papel fundamental en la industria. Comencemos. El grupo está conformado por mi persona, Hacho Reyes Nicolás Alejandro, mi compañera Macías Arteaga Giovanna Gileni y mi compañero Velázquez Delgado Eddie Alejandro. A continuación, mi compañera Giovanna. Bien, antes de explicar o hablar sobre lo que es la definición de las operaciones unitarias, nos vamos a entrar un poco más en lo que es la introducción. Como sabemos, las operaciones unitarias es un tema clave dentro de lo que es la ingeniería industrial, ya que estas operaciones son etapas básicas que permiten transformar la materia prima en un producto final sin cambiar lo que o mediante sus procesos controlados. Las operaciones unitarias es un tema fundamental porque prácticamente sin pensarlo están presentes en todas las industrias y nos permiten entender cómo se desarrollan y cómo se optimizan los procesos de producción. Ahora sí, entrando en lo que es la definición. Cuando nosotros hablamos de lo que son las operaciones unitarias, nos referimos a los pasos fundamentales dentro de lo que es un proceso industrial. Son esas etapas donde la materia sufre algún cambio físico o alguna transformación, pero no altera su composición química. Em, Esto puede hacer que cambie su composición, su estado, su temperatura, su concentración, pero va a seguir siendo su misma sustancia. Bueno, como podemos entender, cada operación unitaria tiene su función. Eh, Algunas sirven para separar, para filtrar, para concentrar o para evaporar los materiales, dependiendo del tipo de la industria. Un ejemplo claro que tenemos de esto es que, por ejemplo, en una industria alimentaria, las operaciones son claves para convertir la materia prima en productos aptos para el consumo de su industria. En este caso de este ejemplo entran los procesos como el secado, como la pasteurización o como la molienda. Y en cada uno de estos procesos se usan equipos diseñados para mantener la calidad y evitar que el producto se dañe. Lo interesante de todo esto es que aunque existen muchísimos procesos industriales, todos pueden dividirse en etapas comunes, pero se repiten en diferentes industrias. Por eso decimos que las operaciones unitarias son como el lenguaje universal de la ingeniería, porque todos estos mismos principios sirven para trabajar con alimentos, para trabajar con petróleo, con medicamentos e incluso con los materiales, con los metales, perdón. Detrás de todos estos principios se encuentra lo que son los principios científicos que sustentan la ingeniería, que en este caso es la termodinámica, la cinética y los fenómenos de transporte como la transferencia de calor, la transferencia de masa o la cantidad de movimiento. Y gracias a esto podemos diseñar, podemos analizar y mejorar cada etapa de un proceso sin tener que estudiar todo un sistema completo. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación de las operaciones unitarias. En la ingeniería y en los procesos industriales existen tres tipos principales de fenómenos de transferencia, que son las operaciones mecánicas, las operaciones térmicas y las operaciones de materia. Primero tenemos las operaciones mecánicas, que es la pulverización, que también es llamada molienda, trituración o reducción de tamaño. Es el proceso mecánico para disminuir el tamaño de las partículas de un sólido para así aumentar sus superficies específicas para mejorar su manipulación o disolución u homogeneidad. Un ejemplo, en las industrias farmacéuticas se utiliza mucho para pulverizar principios activos por asegurarse que los que sean comprimidos, que tengan un contenido uniforme y suficiente superficie para disolver correctamente. El siguiente es el mezclado. El mezclado es en operaciones unitarias. Este busca combinar dos o más compuestos sólidos, líquidos o gaseosos para distribuirlos de forma homogénea sin reacción química, con el fin de lograr propiedades uniformes, mejorar la transferencia de masa o de calor o facilitar ciertos procesos. En las industrias alimentarias, mezclar ingredientes secos para el pan, harina con aditivos o vitaminas. Tenemos también la agitación, que es un movimiento forzado de un fluido, o este puede ser entre sus fases, que rompe la extractificación, la mejora de contacto entre sustancias, nos favorece la homogeneidad, la transferencia de calor o más, que no siempre es una mezcla completa. Un ejemplo sería en el tratamiento de agua, que es la agitación con coagulantes para formar flóculos más fácilmente sedimentables. La sedimentación en operaciones unitarias es la separación de un sólido líquido donde las partículas suspendidas son más densas que el fluido y se deja sedimentar por gravedad. Un ejemplo sería en las minerías, que en las etapas iniciales de beneficio, sedimentar partículas gruesas del mineral antes de él moliendo o flotación, centrifugación, técnica de separación sólido-líquido o asimismo de líquido-líquido, que utiliza la fuerza centrífuga para acelerar los cimientos de partículas más densas, permitiendo así mezclar que serían muy lentas por la gravedad. Esto se utiliza mucho también en el tratamiento de aguas residuales, que es deshidratar sólidos suspendidos o separar sólidos finos. El flujo de fluidos se refiere al movimiento ordenado que existe entre los fluidos, pueden ser líquidos o gases, dentro de un conducto o de una tubería o canales u otros sistemas, lo que implica las pérdidas de carga, régimen laminar o turbulentos, o la velocidad o relación entre presión y diseño hidráulico. Esto se puede ver en las plantas industriales como son el bombeo de agua, alimento líquido, gases de combustión, diseño de tuberías, válvulas, bombas para que el fluido llegue con la presión y el caudal adecuados.
El siguiente son las operaciones térmicas, que son el calentamiento, que es un proceso de suministración de energía térmica a una sustancia, a un sistema para elevar su temperatura. Este puede involucrar calderos, calentadores, reactores, hornos u otros dispositivos. Esto nos ayuda mucho en las plantas de alimentos, que se debe al banqueo o el escaldado de vegetales, frutas para detener enzimas y mejorar su textura antes del procedimiento. La calcinación es un tratamiento térmico de materiales a temperaturas altas, típicamente sin fusión, para provocar reacciones físicas o químicas, como es la eliminación del agua o descomposición de carbonatos u óxido. Esto, en un gran ejemplo, podría ser una industria de refractores o vidrio, que es el tratamiento de materias primas para eliminar la humedad, las impurezas orgánicas o mejorar la dureza o su porosidad. La condensación es un cambio de fase de vapor a líquido que ocurre cuando un vapor pierde energía térmica o este se enfría por debajo de su punto de rocío. Esto se puede ver en plantas de generación de vapor, que usan la condensación para recuperar agua del vapor de escape, mejorando así la eficiencia. Humidificación es el proceso de añadir humedad o vapor de agua o a un gas o un ambiente, para elevar así su humedad relativa. Esto se utiliza mucho en procesos industriales también para conservar frutas, verduras, productos frescos y mantener humedad adecuada en cámaras de almacenamiento para evitar así la deshidratación. La transferencia de calor es un fenómeno por el cual la energía térmica se mueve de una región a otra, a menor temperatura. A través puede ser de conducción, un contacto directo, convección, un movimiento de fluidos o radiación, que son ondas electromagnéticas. En las operaciones industriales, estas se dimensionan en equipos como los intercambiadores, las brasas, serpentines, para esto regular los flujos de térmicos. La siguiente. La siguiente es operaciones de transferencia de materia. Estos tenemos, por ejemplo, la absorción, que es el proceso en el que uno o varios componentes gaseosos o volátiles se mezclan y pasan a una fase líquida, que es el absorbente. Un absorbente. Estas, se pueden, ejemplo, serían la producción de ácido, que se absorbe el CO3 en ácido oleón o agua. La destilación es una separación de componentes líquidos o líquidos con algunos sólidos disueltos, basándose en diferentes puntos de ebullición. Esto se utiliza mucho en las refinerías petroleras, que es la separación del crudo, de gasolina, el diésel, la queroseno y la vía de destilación fraccionada. La cristalización es una formación de cristales sólidos a partir de soluciones sobresaturadas. Por ejemplo, el cambio de temperaturas o la concentración, donde las moléculas o iones se ordenan en una red cristalina. Esto se puede evidenciar en la producción de azúcar, que es la cristalización de jarabe para así obtener cristales de azúcar. La filtración es un proceso de separación de sólidos suspendidos o partículas de un líquido o un gas. Esto se puede ver en las industrias químicas, que es para purificar productos líquidos, para separar catalizadores, sólidos, limpieza, hasta incluso de solventes. La disolución es un proceso por el cual el sólido, líquido o gas se incorpora homogéneamente dentro de un solvente. Esto se ve mucho en las industrias farmacéuticas, que sirven para disolver principios activos en disolventes, para así preparar cápsulas, tabletas o incluso jarabes. La siguiente. Ya, aquí tenemos las operaciones de separación físico-mecánica. El tamizado o cribado es un proceso en el cual se separan las partículas sólidas según su tamaño, haciendo pasar por una mezcla o varias mallas o tamices. En las industrias alimentarias se usa para separar grandes granos de diferentes tamaños. La decantación es un proceso mediante el cual separan líquidos de diferentes densidades o sólidos. Un ejemplo es en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que se usa para separar el agua de los lodos. La flotación es un método de separación que se aprovecha de diferencias de la capacidad de las partículas para adherir a burbujas de aire. Un ejemplo sería la minería, que se usa para concentrar minerales como cobre o plomo. La separación magnética es una técnica de separación materiales según su respuesta de un campo magnético. Asimismo, en las industrias mineras se usa para separar el hierro de otros minerales. A continuación, mi compañero Hacho. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el campo de aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Las operaciones unitarias son sin duda la base de todo el proceso industrial, como ya lo hemos mencionado. Podemos decir que son las etapas fundamentales mediante las cuales una materia prima se transforma en un producto final, a través de diferentes cambios físicos o químicos que se realizan de forma controlada. En otras palabras, son como los bloques de construcción de la industria, porque cada una cumple una función específica dentro del proceso productivo, pero todas trabajan juntas para lograr el resultado final. Y es precisamente por eso que las operaciones unitarias están presentes prácticamente en todas las ramas industriales. Podemos encontrarlas en la industria petroquímica y de refrigeración. También podemos encontrarlas en la alimentaria, en la farmacéutica y cosmética, en la química, en la metalúrgica e incluso en tratamiento de aguas y residuos. A continuación les voy a mencionar algunos ejemplos reales que muestran cómo estas operaciones se aplican en diferentes tipos de industrias. Comencemos con la destilación. En la industria petroquímica, la destilación fraccionada es clave para separar el petróleo crudo en diferentes productos como la gasolina, el diésel, el queroseno o los lubricantes. Todo esto se logra gracias a las diferencias en las temperaturas de ebullición de cada componente. Sin este proceso, básicamente no tendríamos combustible ni derivados de petróleo. También se utiliza en la industria de bebidas alcohólicas, donde se aplica para concentrar el alcohol etílico y eliminar las impurezas en la producción de bebidas como el ron, el whisky o el vodka. La evaporación. En la industria alimenticia, por ejemplo, se utiliza para eliminar parte de agua en diferentes productos como la leche condensada o en jugos concentrados. Esto ayuda a conservar mejor los alimentos y a reducir su volumen de transporte. En el sector azucarero, la evaporación permite concentrar jugo, el jugo de la caña,
o de la remolacha antes del proceso de cristalización, aumentando la pureza de la sacarosa. El secado. Esta también es una operación muy común y bastante versátil. En la industria alimentaria se utiliza para reducir la humedad de productos como el café instantáneo, la leche en polvo o los cereales, evitando su deterioro. En la industria farmacéutica se utiliza para obtener polvos y gránulos con la humedad exacta necesaria para elaborar tabletas o cápsulas. Además, en la industria del papel y madera, el secado es fundamental para eliminar el exceso de agua en la pulpa o en los tableros, lo que permite obtener materiales más resistentes y más duraderos. En cuanto al tratamiento de aguas, las operaciones unitarias también juegan un papel esencial, a través de procesos como la filtración, la sedimentación o la clarificación, ya que mediante esto se eliminan los sólidos suspendidos, los microorganismos y otras impurezas. Y gracias a esto se puede obtener agua potable segura o tratar las aguas residuales antes de devolverlas al medio ambiente. Este tipo de aplicación es vital para garantizar la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental dentro de la industria. La cristalización. Esta es otra operación importante, especialmente en la industria azucarera, donde se forman los cristales de sacarosa a partir del jarabe concentrado. En la salinera se utiliza para obtener cristales de cloruro de sodio, es decir, de sal común. También en la industria química, la cristalización permite purificar productos como fertilizantes o principios activos farmacéuticos. La molienda o la trituración, por su parte, es una de las operaciones más representativas en la industria cementera y minera. Aquí se utilizan los molinos de bola o los molinos de martillo para pulverizar materiales como la piedra caliza, la arcilla o los minerales metálicos. En la farmacéutica, en cambio, se emplea para reducir el tamaño de partículas de los ingredientes activos, lo que mejora su mezcla y aumenta la eficiencia de los medicamentos. Y finalmente tenemos la extracción, una operación que también tiene aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo en la industria farmacéutica, que se utiliza para obtener compuestos como la penicilina, mediante una extracción líquido-líquido que separa el antibiótico del caldo de fermentación. Mientras que en la industria alimenticia, la extracción sólido-líquido se emplea para obtener aceites vegetales a partir de semillas como la soya o girasol, utilizando disolventes orgánicos. Como pueden ver, las operaciones unitarias están presentes en prácticamente todos los procesos industriales, desde los más simples hasta los más complejos. Y como estudiantes de ingeniería industrial, entender estas operaciones nos da una gran ventaja porque nos permite analizar cómo se transforma la materia y cómo se optimiza cada etapa del proceso y cómo se mejora la eficiencia de una planta. A continuación, mi compañera a dar la conclusión. Bien. Con todo lo hablado de mis compañeros anteriormente, podemos concluir que las operaciones unitarias son el corazón de la ingeniería industrial, ya que sin ellas ningún proceso productivo sería posible. Eh, Dentro de esto también podemos concluir que las operaciones unitarias están presentes en casi todas las industrias, como la petroquímica, la alimentaria, la farmacéutica, hasta el tratamiento de aguas, como mencionaron mis compañeros anteriormente. Y gracias a su aplicación, los ingenieros pueden diseñar, pueden mejorar y optimizar los procesos, garantizando productos de calidad y de esta manera tener un mejor aprovechamiento de los recursos. Gracias. Bien, y antes de finalizar, vamos a presentar un video relacionado con la temática abordada, el cual refuerza los conceptos explicados y muestra de manera visual cómo se aplican las operaciones unitarias dentro de distintos procesos industriales. Hola futuros ingenieros. Hoy vamos a explorar los fundamentos de las operaciones unitarias en la ingeniería química. Entonces, ¿qué es exactamente una operación unitaria? En pocas palabras, es un proceso básico que transforma materias primas en productos finales. Estos pasos son la columna vertebral de la ingeniería química. Vamos a analizarlo más a fondo. Una operación unitaria implica un cambio físico o químico fundamental. Imagínenlo como los bloques de construcción de cualquier proceso industrial. Por ejemplo, no se puede hacer un pastel sin mezclar y hornear. Del mismo modo, en ingeniería química, se necesitan operaciones unitarias para crear productos. Ahora vamos a clasificarlas. Primero, los procesos mecánicos como la trituración, la molienda y el tamizado. Estos pasos descomponen y separan los materiales. Luego, el transporte de fluidos. Piensen en bombas, compresores y tuberías que mueven líquidos y gases eficientemente. La transferencia de calor es otra categoría crítica. Procesos como la evaporación, la condensación y el intercambio de calor son vitales para controlar las temperaturas. Después está la transferencia de masa. Esto cubre la destilación, la extracción y la absorción, claves para separar componentes. Los procesos químicos involucran reacciones y catalizadores. Comprender la cinética y la catálisis es crucial para optimizar las reacciones. Por último, la transferencia de momento incluye la filtración, la sedimentación y el transporte sólido-líquido. Estos pasos mueven materiales y separan sólidos de líquidos. ¿Por qué son tan importantes las operaciones unitarias en la industria? Forman la base del diseño industrial, la optimización de recursos y el control de calidad en sectores como los productos farmacéuticos, la petroquímica y el procesamiento de alimentos. Dominar estas operaciones conduce a procesos eficientes e innovadores. En conclusión, comprender las operaciones unitarias es esencial para cualquier ingeniero químico. Son la base de procesos industriales eficientes, innovadores y de alta calidad. Sigan explorando y se volverán competentes en la transformación de materias primas en productos valiosos. Hasta la próxima, sigan con la ingeniería. Bien, con esto damos por concluida nuestra exposición sobre la introducción a las operaciones unitarias, correspondiente a la primera unidad de la asignatura. Agradecemos su atención y esperamos que la información presentada haya sido útil para comprender la importancia de las operaciones unitarias en los procesos industriales. Queremos expresar nuestro agradecimiento al ingeniero Yuber Azúa por su apoyo y guía durante el desarrollo de esta actividad. En la descripción del video encontrarán el enlace a nuestro blog donde podrán acceder a más contenido relacionado con esta y otras temáticas de la asignatura.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.